Entonces, vamos a arrancar. Eh, Vamos a dar un poquito de contexto en lo que veníamos para que la implementación computacional de esto sea como lo más natural posible y a todos como que fluya y podamos dedicarnos a interpretar los resultados de la inferencia. En la sesión pasada empezamos a trabajar con los modelos multinivel. En particular, trabajamos con el modelo normal con dos capas. Decíamos que la cantidad de capas y la cantidad de jerarquías, en realidad, debería decirlo así, eh, es, es tan, digamos, profunda como el analista lo quiera y de alguna manera uno puede hacer el modelo tan sofisticado y tan, digamos, particular como uno lo quiera hacer. ¿En qué sentido? Por ejemplo, en este caso, trabajamos con un modelo normal donde las observaciones siguen una distribución normal y cada grupo tiene su propia media, teta j, y la particularidad de este primer modelo que estamos elaborando es que la variabilidad del grupo es la misma para todos. Estamos asumiendo de entrada que todos los grupos, que todos los colegios tienen exactamente la misma variabilidad. Eso no es una camisa de fuerza. De hecho, en el segundo modelo, como les decía la clase pasada, aquí está abajo, vamos a hacer un modelo donde nuevamente todos los grupos tienen una distribución normal con su propia media y su propia varianza. Y vamos a ver qué pasa en términos de las inferencias. Vamos a ver si cambian mucho o no cambian mucho. Eh, es bueno empezar con este modelo jerárquico, digamos, simple, con varianza común, para, número uno, entender bien lo que está pasando en un caso sencillo, y número dos, para hacer la implementación de a pasos. En el segundo modelo, con las varianzas específicas, pues vamos a añadir la jerarquía adicional y vamos a ver en qué cambia el muestreador. Pero digamos que este es el modelo con el que vamos a arrancar. Entonces, dijimos que las observaciones, los puntajes en matemáticas dentro de cada grupo, pues van a tener distribución normal y son distribuciones normales condicionales, ¿no? En los parámetros, en la media particular y en la varianza global. Y la variabilidad entre los grupos, entre los promedios, va a ser una variabilidad también nuevamente normal, con una media mu, una varianza tau cuadrado. Este mu es la media de las medias, ¿no? Es la media de la variabilidad entre los grupos y este tau cuadrado es la variabilidad entre los grupos. Y pues tenemos que poner una distribución previa, en este caso para sigma cuadrado, que es la variabilidad de las observaciones, para mu, la media de las medias, y tau cuadrado, la varianza de las medias. Y decidimos hacer una especificación previa independiente. Esto es muy flexible. Quiere decir que mi estado de información acerca de los parámetros, acerca de la población, es independiente, no depende nada de nada. Eh, y decidimos poner distribuciones gamas inversas para las varianzas, para los componentes de varianza, y en distribución normal para mu. Y la razón, y creo que en este punto, eh, pues ya todos están como más o menos alineados, es que la razón por la cual uno pone distribuciones, digamos, normales también para las medias, eh, tiene, digamos, dos motivaciones importantes. La primera es que es una motivación computacional, y es que si yo tengo observaciones normales con medias normales, pues la distribución, la full conditional, la distribución condicional completa para los tetas también va a ser normal. Eso es muy conveniente porque cuando yo haga el muestreador de Gibbs, pues muestrear de una normal es fácil. Alguien me puede decir, Juan Camilo, yo tengo la sospecha de que las observaciones no son normales, más bien son observaciones con varios datos atípicos, o sea que una distribución T o una distribución Cauchy podrían ser una mejor opción para captar las observaciones, los outliers. Entonces, aquí yo podría poner en las observaciones una T. Y la respuesta es perfecto. Se puede así. Solo que si usted pone una distribución que no sea normal en las observaciones, pues la distribución condicional completa de los tetas ya no va a ser normal. De hecho, no va a tener una forma cerrada. Y cuando las distribuciones condicionales completas no tienen una forma cerrada,
me toca utilizar un algoritmo un poquito más elaborado, que sería un Metropolis Hastings, por ejemplo, para poder muestrear de la distribución condicional completa. Vamos a llegar a ese punto, obvio. Estamos apenas empezando. Entonces, la razón por la cual se pone una normal en ambas direcciones es en parte computacional. Y en otra parte es también para ajustarse a la realidad. Que los puntajes sean normales es una, digamos, manera, digamos, tradicional de modelar esta variable. No hay razones, digamos, muy importantes para dudar de una desviación del comportamiento normal de las calificaciones. Y lo mismo de las medias. Es muy natural modelar las medias con distribución normal. Pero, pues usted en particular, de hecho yo aquí utilizaría para las medias alguna distribución siempre simétrica, ¿no? Digamos que eso se ajusta mucho a la realidad. Ahora, los componentes de varianza se les pone una previa gama inversa, eh, más que, aquí más que por tener una justificación realista del comportamiento de la varianza, pues que en parte sí se tiene porque las variabilidades usualmente tienen un sesgo positivo importante, es también por una bondad computacional, ¿no? Para que yo utilice una gama inversa en los componentes de varianza para que la full conditional me quede nuevamente gama inversa y yo pueda muestrear fácil de esa gama inversa con un R gamma, ¿no? Muchos dicen, a muchas personas no les gusta esta gama inversa, muchos analistas no les gusta esta gama inversa y prefieren una distribución, no sé, uniforme o una distribución gaussiana inversa o, en fin, como que uno puede poner aquí cualquier distribución con soporte positivo, pero lo importante es que usted al final asuma las consecuencias y es que usted necesita muestrear de la full conditional para poder hacer el muestreador de Gibbs. Poner una gama inversa lo hace bonito porque la full conditional va a ser nuevamente gama inversa. Entonces, en ese sentido es semi-conjugado, porque las distribuciones condicionales completas me resultan dentro de una familia conocida. Bueno, entonces decíamos que queremos hacer inferencias sobre las medias de los grupos y sobre los componentes de varianza y la media de las medias. Aquí teníamos una representación visual de cómo es el modelo. Tenemos un conjunto de datos que dependen de unas medias y esas medias a su vez dependen de mu y de tau cuadrado, la media de las medias, pero la varianza sí es común para todos. Bueno, y decíamos, y este es uno de los comentarios más importantes de todo, es, Juan Camilo, ¿qué pasa si yo no le pongo una previa a mu y a tau cuadrado? Es decir, ¿qué pasa si yo el mu y el tau cuadrado los dejo fijos? Si usted dejara el mu y el tau cuadrado fijos, lo cual es una opción, usted estaría ajustando modelos independientes para cada grupo, lo cual en este caso no es la mejor opción porque ponerle la previa a mi tau cuadrado me permite a mí compartir, me permite a mí hacer el shrinkage que yo les he venido diciendo la vez pasada, y es como compartir la información a través de los grupos. Eso de compartir lo vamos a ver hoy en la implementación computacional, pero básicamente lo que quiere decir es que como todos son colegios públicos, digamos que tienen características similares, la idea es como extrapolar la información donde hay tamaños de muestra más grandes sobre los que tienen tamaños de muestra más pequeñitos y poder de alguna manera mejorar las estimaciones en ese sentido. Si usted el mu y el tau cuadrado los deja fijos como si fueran hiperparámetros, estaría bien, no está mal, pero es una opción limitada porque entonces usted lo que está haciendo es ajustar modelos independientes para cada colegio y no está dejando que la data, digamos, fluya a través de los colegios y no está dejando que haya como un proceso de información, un flujo de información que le permite a usted mejorar la estimación de los tetas, que son como nuestro objeto de inferencia en este caso. O sea, si usted no le pone una previa a mu y a tau cuadrado, el proceso de encogimiento, entre comillas, o el proceso de compartir información, o el proceso de shrinkage que les venía diciendo, no se llevaría a cabo. Listo. Para hacer la estimación, entonces dijimos, bueno, lo primero y más importante es escribir la posterior. Escribimos la posterior. De hecho, aquí está en nuestras noticas de clase. Nos tomamos todo el trabajo de deducir la posterior.
Y mire que es una posterior, digamos, larga entre comillas, que no tiene una forma cerrada, pues en particular porque tengo una distribución posterior que tiene dimensión 103. Claro, tengo 100 tetas más 3 parámetros, 2 de varianza y otro de la media de las medias. Entonces, como que es una dimensión muy grande, no hay una forma conocida y necesito muestrear de esta dimensión de tamaño 103. Eh, entonces dijimos, fácil, pues vamos a utilizar el muestreador de Gibbs. Nuestro muestrador de Gibbs lo que hace es actualizar, ¿no? Entonces arranco yo con un punto inicial. Ese punto inicial es un vector, de hecho, de tamaño 103, 100 tetas iniciales, un sigma cuadrado inicial, un mu inicial y un tau cuadrado inicial. Y empiezo a muestrear de las distribuciones condicionales completas. Entonces, lo primero que hicimos la clase pasada fue, ok, vamos a sacar la distribución condicional completa de teta. Eso fue lo que empezamos a hacer. Entonces, lo que dijimos fue, ok, para sacar la full conditional de teta, pues en realidad hay 100 de esas, ¿no? Porque tengo 100 tetas. Entonces lo hice para J igual desde 1 hasta M. Recuerde que M es la cantidad de grupos. Y esta rayita es un abuso de notación, ¿no? Esta rayita es el resto de parámetros. Aquí yo debí haber escrito, pues sí, todo el resto, pues la data, mu, tau cuadrado, sigma, bla, 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 todo. ¿Por qué? Porque lo que estoy haciendo es coger la distribución posterior y expresarla en función de teta. O sea que todo lo que no tenga teta es constante, ¿no? ¿Listo? Digamos que esa es la manera coloquial de decirlo, pero pues esto es proporcional a lo que únicamente involucra a los tetas, siguiendo la definición de distribución de función de densidad condicional. O sea, como que esto no es que es, no, simplemente ponga lo que tiene teta y ya. No. Eh, Nosotros sí hemos hecho cada vez que, cuando empezamos a trabajar con las full conditional, dijimos, bueno, siguiendo la definición de función de densidad condicional, y bueno, y sacábamos las constantes y todo eso, pero en últimas es lo que tiene teta, pues. Entonces, aquí estamos haciendo esto para un J específico, o sea, digamos teta 10 o teta 20 o teta 50, bueno, la expresión que le queda es lo que únicamente involucra el teta J con el que usted está trabajando. En este caso, la parte de la verosimilitud y la parte de la previa, de la mitad de la previa. Hicimos todo el álgebra, sacamos las constantes, desarrollamos el cuadrado y llegamos hasta esta línea verde, hasta esta última línea verde que tenemos aquí, donde únicamente quedó lo que tenía teta J. Y la gracia de hacer eso era, pues bueno, yo ya se los he dicho muchas veces, cuando usted mezcla dos normales, el resultado vuelve a ser normal. Y lo único que hice en este último paso antes de arrancar la clase fue eh, factorizar todo lo que tenía teta J, ¿no? ¿Y por qué es importante hacerlo así? Porque si usted se da cuenta, tengo, y este truquito ya lo hemos hecho varias veces, pero igual lo vuelvo a decir, tengo el teta j cuadrado y tengo un componente teta j, tengo un teta j cuadrado y tengo una teta j. O sea que yo asocio lo que tenga teta j cuadrado, mire, aquí ya lo asocié, lo que tiene teta j cuadrado es 1 sobre tau cuadrado por un lado y nj sobre sigma cuadrado en el otro. Y lo que tiene teta j, por un lado es mu sobre tau cuadrado, aquí está, y por el otro lado es nj y barra j, o bueno, la sumatoria de los y j para el grupo j, sobre sigma cuadrado, que es exactamente lo que está acá. Juan Camilo, ¿por qué es importante hacer eso? Porque pues este es claramente el núcleo de una distribución normal. Esto que está aquí es precisamente mi punto, es el kernel de una distribución normal. Lo que acompaña el término cuadrático es el inverso de la varianza. Por eso es que yo sé que la variante, yo le puse aquí sigma cuadrado asterisco, usted póngale el nombre que quiera. Yo a veces utilizo así como una b minúscula cuadrado, pero bueno, es lo que usted quiera. Uy, aquí utilizo yo una m minúscula, pero es que esta m minúscula se me confunde con el número de grupos, así que no lo quiero usar.
Lo que acompaña el teta j cuadrado es el inverso de la varianza. Entonces, listo, pues ya lo tengo, claro, es 1 sobre sigma cuadrado. Entonces, este es el inverso de la varianza. Y lo que acompaña el término lineal es mu sobre la varianza. Entonces, lo único que tengo que hacer es coger todo este término y multiplicarlo por la varianza para que me quede mu. Por eso es que en la full conditional de cada teta j le aparece en la varianza 1 sobre 1 octavo cuadrado más nj sobre sigma cuadrado. Pues claro, es la expresión que habíamos obtenido en el término cuadrático. Y en la media, pues le aparece, pues en el denominador le aparece la varianza, obvio, porque la varianza está dividiendo. Y arriba aparece pues el que aparece, el coeficiente del término lineal. Listo. Ahí está la demostración de por qué la full conditional es normal. Juan Camilo, ¿cómo sabe usted que una normal con una normal da normal? Pues bueno, ya lo acabamos de demostrar, la combinación de dos kernels normales le vuelve a dar un normal, y eso ya hace parte de la intuición de la intuición y del conocimiento del analista de qué poner en las previas y de qué poner en la verosimilitud para que queden cosas como conjugadas. ¿Toca? No. Sucede que si usted no pone normales, pues esto no le va a dar normal y por lo tanto le va a quedar una distribución desconocida, eh, lo cual está fabuloso y de hecho nos va a pasar en el próximo modelo, cuando hagamos las varianzas específicas, nos va a quedar algo desconocido en uno de los parámetros. Entonces, ¿cuál es la dificultad? Pues muestrear de esa distribución desconocida. ¿Por qué? Pues porque la normal es fácil muestrear, ¿no? R-norm. Y eso ya está programado en R y está programado en Python, está programado en C, está programado en Java. Entonces, como que uno usa R-norm y ya. Pero si es desconocida, pues le toca utilizar un algoritmo diferente. Un Hamiltonian, un Metropolis, en fin. Como que la idea por ahora es que le quede algo conocido. Vamos a ver ahorita en un par de clases qué pasa si me queda desconocido. Muy bien. Entonces ya sacamos la full conditional de los tetas. Me falta la full conditional de sigma cuadrado, de mu y de tau cuadrado. La de mu, la verdad es lo mismo que la otra. La de tau cuadrado es una inverse gamma nuevamente. Yo voy a hacer la de sigma cuadrado y le voy a dejar de tarea la de mu y la de tau cuadrado, pues porque la verdad es la misma cosa. Solamente el álgebra es igualitica. Solamente que, y usted ya sabe a qué tiene que llegar, solamente que pues va a trabajar con parámetros diferentes. Entonces voy a hacer la de sigma cuadrado, ya la hemos hecho antes, igual la quiero repasar. Para que a usted ya le quede fácil hacer la de mu y la de tau cuadrado. Repito esto, es muy importante, muy importante que las condicionales completas, las full conditionals, les queden muy bien. Si las full conditionals no les quedan bien, el Gibbs no les va a quedar bien. ¿Por qué? Porque recuerde que el Gibbs se basa en las distribuciones condicionales completas de manera iterativa. Entonces, con un, digamos, errorcito de álgebra que aquí se me olvidó poner en el EJ o aquí se me olvidó poner el mu, lo que sea, ya todo se le muere, todo se le muere porque recuerde que esto es un Markov chain, ¿no? Entonces, como esto es un proceso, un proceso estocástico que depende del paso inmediatamente anterior, pues si usted se equivoca en uno de los pasos, si usted se equivoca en las transiciones, en las full conditionals, pues todo le va a dar mal. Bueno, entonces hagamos la full conditional de sigma cuadrado. Eso es lo siguiente que tenemos que hacer. Entonces, en particular, pues bueno, perdón, ya tenemos como la posterior, voy a cerrar este archivo que abrí sin querer. Ya tenemos la distribución posterior, entonces, como quiero lo que involucre sigma cuadrado, pues básicamente cuando vaya a hacer la full conditional necesito únicamente poner los términos que involucran el sigma cuadrado. Entonces, en este caso, pues tengo que involucrar toda esta doble productoria de la verosimilitud. ¿Listo? Aquí, en este término rojo de las medias, de las medias, ¿hay un sigma cuadrado? No. Me toca poner la previa. Listo. Aquí en la previa de mu no tengo nada de sigma cuadrado. En la previa de tau cuadrado no tengo nada que tenga sigma cuadrado. Entonces, únicamente voy a involucrar la verosimilitud y la previa de sigma cuadrado. ¿Listo? Entonces, hagamos esa álgebra así supremamente rápido porque quiero que hagamos
el ejemplo en el computador. Obviamente todo ese código ya lo tienen disponible. Entonces hagamos la full conditional distribution para sigma cuadrado. ¿Listo? Entonces, bueno, abuso de notación, la distribución condicional completa para sigma cuadrado, dado el resto de las cosas. Si usted quiere aquí poner rest, también está bien, o resto, o bueno, cualquier otra cosa. En algunos libros, de hecho, Jackman creo que lo hace así. Él pone la full conditional, él la nota de esta manera. Él pone como un paréntesis cuadrado y pone sigma cuadrado y así. Eso es lo único que hace. Pero bueno, eso es más notación. Es proporcional a. Es proporcional porque estoy ya sacando todos los términos que no involucran el sigma cuadrado. Entonces sería, bueno, la doble productoria. Permítanme ser aquí un poquito particular, poner desde el primer grupo hasta el m, desde i igual 1 hasta nj, de la normal, donde el argumento son los puntajes, con media teta j, varianza sigma cuadrado j, sigma cuadrado, perdón, este es general, ¿no? Por la previa de, eh, la previa de sigma cuadrado, o sea que esto es una gamma inversa. Entonces, bueno, inverse gamma, gamma inversa es la misma cosa, donde el argumento es sigma cuadrado. Aquí usted puede ponerlo, bueno, lo tenemos parametrizado así bonito, lo tenemos parametrizado así bonito en términos de nu sub 0 y sigma cuadrado 0. Voy a seguir esa misma parametrización para que la interpretación de los hiperparámetros sea fácil de hacer, pero no es necesario. La verdad es que, eh, la verdad es que si usted quiere hacerlo, usted podría poner lo que siempre les he dicho, ¿no? O sea, aquí en lugar de sigma, en lugar de poner nu sub 0 sobre 2, usted podría poner aquí un a sub 0 si quiere. Lo malo de poner a sub 0 es que la interpretación de la sub 0 no tiene una interpretación, digamos, directa, ¿no? No se puede interpretar como un tamaño de muestra previo o una variabilidad previa o algo así, no. Y si quiere al otro término, póngale aquí b sub 0 o beta sub 0 o como usted le quiera poner. Eh, lo bonito de utilizar esta parametrización con el cociente es que aritméticamente todo va a salir muy bonito, ¿no? Ya lo vamos a ver enseguida. Durante los cálculos, yo lo voy a hacer así con el A y el B, pero al final sí me vuelvo a la parametrización que tenía antes, como para que me quede chévere. Yo en todos mis proyectos, la verdad, siempre utilizo el A sub 0 y el B sub 0, pues porque en últimas, pues bueno, en la comunidad bayesiana esto de la gama inversa es tan popular que todo el mundo ya sabe cómo interpretarlo, así que pues, se utiliza simplemente A sub 0 y B sub 0, pero como se quiera. Bueno, entonces hagamos el cálculo muy rápido. Entonces, bueno, este es igual a, porque aquí ya no estoy sacando ninguna constante. Entonces, bueno, la doble productoria. Esta demostración me gusta hacerla sobre todo para practicar lo de las condicionales completas y como que usted esté al día con eso, porque si soy muy sincero, yo de ahora en adelante lo que voy a decir es, esta es la full conditional y no me voy a poner como a derivarla y demás, no. Ya después en los próximos modelos, yo digo, esta es la full conditional y listo. Usted tiene que saber de dónde sale, ¿no? Entonces estoy escribiendo aquí la normal. Entonces la normal, eh, aquí me quedaría 1 sobre 2 sigma cuadrado. Este 2 no parece un 2. 1 sobre 2 sigma cuadrado por y j menos teta j y todo al cuadrado. Este es el núcleo de la normal. Juan Camilo, en lugar de utilizar sigma cuadrado, hubiera podido utilizar, digamos, phi como parametrizar todo esto en términos de la precisión. Sí, entonces en cuyo caso le va a quedar phi sobre 2, ¿no? Por, bueno, la gama inversa, vamos a ver si me acuerdo de cómo es una gama inversa. Usted no se tiene que saber la función de densidad de una gama inversa de memoria. Esto sería beta 0 a la A0 sobre gamma de A0, que en últimas son constantes, pues porque no dependen de sigma cuadrado, así que pues bueno, por sigma cuadrado a la menos a sub 0 más 1 por e, bueno, exponente de e a la menos b sub 0 sobre sigma cuadrado.
Listo. Ahora sí. Bueno, de hecho, esta full conditional es muy fácil de hacer, requiere muy poquitos pasos. Saquemos todo lo que es constante. Entonces, todo lo que es constante, que no dependa de sigma cuadrado, pues porque voy a llegar a un núcleo conocido. Todo esto es constante, no depende de sigma cuadrado. Este 2pi es constante, no depende de sigma cuadrado. El resto sí. Entonces, esto es proporcional a... bueno, me va a quedar sigma cuadrado a la... aquí tengo que ser cuidadoso. Sigma cuadrado a la menos un medio no depende de i, como están dentro de una productoria de los NJs, entonces me va a quedar a la menos NJ, a la menos NJ medios, ¿cierto? A la menos NJ medios. Pero, como tiene otra productoria ahí por dentro, me va a quedar sigma cuadrado a la... se lo voy a escribir y usted me dice si está de acuerdo o no, a la menos un medio de a la menos n medio, bueno, lo voy a escribir así, a la menos sumatoria de nj. ¿Qué le parece esto? Desde j igual 1 hasta m. Es decir, el sigma cuadrado, cuando sale de la primera productoria, me quedaría a la menos nj medios, ¿no? A la menos nj medios. Porque sale de una productoria. Y luego de la otra, cuando sale ese menos nj medios de la otra productoria, entonces ahí, pues como eso sí depende de J, pues ahí sí le toca sumar, ¿no? Ahí sí le toca sumar. Bueno, por el exponente de, cuando meto la doble productoria dentro del exponente, pues claramente puedo sacar como factor común el 1 sobre 2 sigma cuadrado y me queda la doble sumatoria, ¿no? Desde J igual 1 hasta M, desde I igual 1 hasta NJ. Y en este punto, pues no lo he dicho, pero estoy seguro que todos ya están como en sintonía y es, Juan Camilo, ¿usted por qué en la full conditional de teta se puso a desarrollar los cuadrados y todo eso? Pues porque ahí yo necesitaba el kernel de teta. En cambio aquí como lo que me interesa es sigma cuadrado, el resto es como una constante. Estos y's, estos tetas son constantes, porque la full conditional es la full conditional de sigma cuadrado dado el resto. Dado el resto quiere decir que son constantes. O sea que aquí lo que me interesa es sigma cuadrado, por eso no me pongo a desarrollar los cuadrados ni nada de eso. Ahora, hay maneras más fáciles de calcular esta doble sumatoria, ¿no? Recuerde que hicimos una demostración para demostrar a qué es igual esta sumatoria en términos de los estadísticos suficientes, pero que digamos que en términos del kernel no tengo que hacerlo, ¿no? Y bueno, y el resto, en el otro no me pongo a hacerle nada, porque ya está escrito en forma, digamos que depende de sigma cuadrado, ¿no? E a la menos, a la menos, listo. Ahora mire esto. Creo que para todos es claro por qué no me pongo a cancelar este 1 medio con este 2, ¿no? Porque yo quiero que la función sea función de sigma cuadrado, no de sigma. Por eso no me pongo a cancelar nada. Y ahora pues simplemente asocio, ¿no? Entonces al asociar esto me queda igual a, bueno, sigma cuadrado a la menos a sub 0 más 1 medio de, bueno, la sumatoria de los nj es n, ¿no? Pongámosle sumatoria de los nj. Listo. Sumatoria sobre j de los nj, desde 1 hasta m. Exponente de menos 1 sobre sigma cuadrado, factor de b sub 0, más el resto, ¿no? 1 medio de la doble sumatoria de los y y j menos teta j. Hoy no estoy escribiendo muy bonito, pero creo que ahí se entiende. Listo, desde j igual 1 hasta m, desde i1 hasta nj. Listo. Entonces, bueno, aquí ya clara, aquí me faltó algo. Aquí me faltó más 1, ¿no? Porque es, claro, a sub 0 más 1 y el otro término. El menos lo factoricé, entonces ahí está perfecto. Entonces aquí es cuando usted dice, pues listo, ya terminé.
Por eso es tan conveniente hacer una inverse gamma. ¿Por qué? Porque esto que me quedó aquí hace las veces de como del alfa asterisco, si usted quiere llamarlo así, y todo esto que me quedó acá es lo que hace las veces del beta asterisco, si usted quiere. O sea que la gran conclusión de todo esto es que sigma cuadrado dado el resto tiene distribución gamma inversa. ¿Con qué parámetros? Con parámetros alfa asterisco y beta asterisco. Entonces ahí usted es cuando se da cuenta de que por qué conviene parametrizar el A sub 0 en términos de nu sub 0 sobre 2. Porque claro, si usted a sub 0 le pone nu sub 0 sobre 2, entonces el alfa asterisco le va a quedar igual a eh, nu sub 0 más la sumatoria de los NJs, ¿no? J desde igual 1 hasta M sobre 2. Mire que se le pone el sobre 2 para que quede bonito para que quede bonito la aritmética y quede sumado ahí todo sobre 2. Y cuando se pone así, como arriba usted tiene la suma de los tamaños de muestra dentro de cada grupo, pues este nu sub 0 se puede interpretar como el tamaño de muestra previo relacionado con el sigma cuadrado. Y el beta sub 0 y el beta asterisco, pues lo mismo. Entonces el beta asterisco es b sub 0. Pero es que el b sub 0 es nu sub 0 sigma cuadrado 0. Entonces me va a quedar todo sobre 2. Me va a quedar nu sub 0 sigma cuadrado 0 más la doble sumatoria de YJ menos teta J todo al cuadrado. Entonces, claro, si usted ve esto desde J igual 1 hasta M, desde I igual 1 hasta NJ, si usted ve esto, usted dice, pues claro, me queda la suma de cuadrados la suma de cuadrados de las observaciones dentro de cada grupo respecto a su promedio. O sea que la parametrización que hicimos del B0 es muy conveniente porque entonces este B0 sigma cuadrado 0 se puede interpretar como una suma de cuadrados previa asociada con sigma cuadrado. Es decir, el nu sub 0 ya venía siendo nuestro tamaño de muestra previo. O sea que al multiplicarlo por sigma cuadrado 0 me va a quedar como una suma de cuadrados previa, lo que quiere decir que sigma cuadrado se puede interpretar como la varianza a priori asociada con las observaciones. Eh, ¿Toca hacerlo así? No. Yo la verdad casi siempre lo hago en términos del A y del B y ya. Y yo hago la elicitación de mi previa después con, pues bueno, ahorita les enseño cómo. Entonces, todo esto para decirles que, vamos a ver si me quedó bien, de hecho. Sí, nu sub 0 más la suma de los tamaños de muestra, sigma cuadrado, nu sub 0, sigma cuadrado 0, suma de cuadrados. Ahí está. Todo esto para decirles que usted necesita sacar las full conditionals muy bien. Es muy importante que usted saque las full conditionals bien. Ahora, ya después de cierto tiempo, pues uno ya casi que ni necesita hacer el álgebra. Pues porque si usted se da cuenta, pues cuando haga la de mu, mire que hay una analogía, ¿no? Ya usted se da cuenta que, NJ y barra J. Mire, M teta barra. Ya usted se da cuenta cómo funciona la normal. Y lo mismo la gama inversa. O sea, llega un punto en el que uno simplemente ve la verosimilitud, ve la previa y uno dice, bueno, ya sé cuál es la full conditional, porque pues siempre es la misma fórmula, pues. O sea, usted no necesita ponerse a hacer esto 1000 veces. Pues si quiere hacerlo cada vez, hágalo, pero no lo necesita hacer. Listo. Bueno, entonces ya tenemos las full conditionals, o sea que ya estamos en condiciones de hacer nuestro muestreador de Gibbs, ya estamos en condiciones de hacer la implementación computacional de esto. Entonces vamos a hacer la inferencia y vamos a ver qué quiere decir eso del shrinkage, vamos a ver cómo funciona el muestreador en este caso, en fin, como que vamos a hacer la implementación de esto. Entonces, en Moodle, pues bueno, usted tiene todo este material, obviamente, y además tiene un archivo de R con toda la implementación computacional al respecto. Así que quisiera ir sobre los detalles del código. Entonces, aquí, antes de iniciar, pues voy a decirle varias cosas. Primero, como que no voy a ir sobre los detalles de los gráficos, ¿no? Pues porque, pues ya en este nivel, estoy seguro que usted sabe hacer gráficos inclusive mejor que los que hago yo, ¿no?
Usted puede hacerlos en ggplot, puede hacerlos en Plotly, puede hacerlo, bueno, puede usar el paquete que usted quiera, como usted los quiera hacer. Voy a hacer énfasis en los truquitos y como las estrategias computacionales para, uno, implementar el muestreador, sobre todo con secciones modulares, y dos, como hacer la inferencia, hacer la interpretación. ¿Listo? Entonces, bueno, eh, obviamente nunca olvide cambiar su directorio de trabajo. Eh, yo incluí, y bueno, hay un archivo extra. Esto es un archivo que yo siempre utilizo donde pongo un montón de funciones auxiliares que voy utilizando durante todo el código. Esta es una, esta práctica modular de hacer el código es una muy buena práctica. De hecho, bueno, la verdad sea dicha, yo rara vez trabajo en R, yo siempre lo hago todo en C, porque pues es infinitas veces más rápido que R. Y yo en C defino un archivo que es .h, donde pues pongo todas esas funciones auxiliares que hago en mi archivo fuente, digamos. Entonces, esa es como la idea con este archivo que se llame funciones auxiliares. En este archivo de funciones auxiliares hay un montón de archivos, hay un montón de funciones eh, que vamos a ir utilizando. Por ejemplo, está esta función que se llama stationary plot, que es la que hace los box plots que vimos la vez pasada cuando estábamos evaluando la convergencia del MCMC. Está, por ejemplo, es la función de densidad de una gama inversa. Está, por ejemplo, la forma, bueno, esta todavía no lo vamos a usar, pero está la forma de usar, de muestrear de una normal multivariada, pero esto todavía no lo vamos a usar porque no hemos llegado al caso multivariado. Está, por ejemplo, la traza de una matriz. Y está, por ejemplo, la full conditional de tau cuadrado. A esto me refiero yo con hacer secciones modulares. Y es que usted, el muestreador de Gibbs, lo debería programar. Una forma eficiente y bonita de programarlo es con módulos. Con módulos quiero decir con samplers específicos para cada paso. Digamos, aquí está el específico para tau cuadrado. Ya lo vamos a estudiar paso a paso. Entonces, en este archivo de funciones auxiliares, yo le recomiendo poner todas sus rutinas extra que usted considere importantes para que su código funcione. Entonces, aquí lo que hago de primero es cargar las funciones auxiliares que vamos a ir utilizando durante todo el código. Juan Camilo, ¿me toca hacer ese archivo de módulos? No. Yo se lo recomiendo, pues para que todo le quede más organizadito y demás. Y de hecho, así es como funciona el mundo, ¿no? Cuando usted hace proyectos en GitHub, cuando usted hace proyectos en grupo en particular, usted tiene que hacer módulos, ¿no? Digamos, usted le dicen, bueno, usted va a estar encargado de hacer el módulo de la inferencia, entonces usted se encarga de únicamente de enfocarse en las funciones que hacen que el Gibbs funcione, por ejemplo. ¿Por qué? Pues porque si usted hace un gran archivo sin hacer módulos, pues ¿quién revisa eso? Nadie. Muy bien. Y en Moodle también está el archivo de los datos. Este archivo de datos, obviamente, es un archivo de todos los grupos de los colegios. Eh, lo tomé del libro guía que estamos siguiendo, del de Huff, y este pues ya tiene todos los datos pues ya eh, listicos, pues. Aquí yo le puse la anotación, entonces esto es parte importante de la documentación, sobre todo usted hace paquetes, ya sea en R o en Python o lo que sea, de decir qué son las cosas, ¿no? Por ejemplo, este objeto que se llama IDS son los IDs de los colegios. Entonces, son como la llave, ¿no? De los colegios. Aquí están los códigos de cada uno de los colegios, pues. Y es un archivo es una concatenación, ¿no? Es más, voy a testear eso. Voy a ponerle aquí un class simplemente como para estar seguro de eso. Ajá, es una concatenación. Perfecto. J para nosotros va a ser el número de grupos. Lo mismo que M minúscula. M minúscula y J mayúscula van a ser el número de grupos. Esto no es una buena práctica dejar
todo como dejar dos letras para la misma cosa, pero simplemente ya tenía una parte del código de una forma con una notación y otra forma con el otro, entonces no la quise cambiar. Así que tanto J mayúscula como M minúscula es el número de grupos, en este caso el número de colegios. N minúscula es el tamaño de muestra de total, o sea que, eh, um, ah, mentiras, N mayúscula es un objeto que contiene los tamaños de muestra, perdón, ahí lo dije mal. Vamos a verlo de hecho. N minúscula, claro, el primer colegio tiene 31 estudiantes, el siguiente tiene 22, el siguiente tiene 23, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, este N, por eso es bueno poner qué tipo de objeto es. Es una concatenación con los tamaños de muestra. Los puntajes aquí están almacenados de dos maneras, ya sea con un objeto tipo matriz o array, o como un tensor, si usted quiere, eh, o con una lista. Usted los puede manejar como usted prefiere. Y dejo las dos opciones para que usted, digamos, se familiarice con las dos opciones y lo haga de la manera que a usted más le guste. Entonces, echémosle un vistazo simplemente a Y, veámoslo aquí. Entonces, Y es un objeto tipo lista. Entonces, por ejemplo, el primer elemento de la lista tiene, mire, todos los puntajes de los primeros, de los estudiantes, de los 31 estudiantes. Mire que es un objeto tipo double con 31 subobjetos. El segundo elemento de la lista es otro objeto double, obvio, porque son puntajes con los del segundo colegio, etcétera, 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 etcétera. O sea que esta es una lista de tamaño 100, ¿no? Claro, es una lista de tamaño 100 porque tenemos 100 colegios. La otra manera es representar los datos con YM, que es un tensor, una matriz. Entonces, tiene usted la matriz, ¿será tipo matriz o será tipo data frame? Veámoslo por un segundo. Creo que es matrix, bueno, array, vamos a verlo. Ajá, sí, matriz. Entonces tiene usted una primera columna diciéndole a qué colegio pertenece a qué colegio pertenece el puntaje y el puntaje. Ahí está. Entonces, dos maneras de representar la misma información, ya sea tipo lista o tipo matriz. ¿Cuál es mejor? La verdad, yo prefiero trabajar con el arreglo. Me parece más sencillo de trabajar, tanto en términos de código como en términos de, bueno, en este caso, los objetos pesan casi que lo mismo, pero digamos que en C es mucho más fácil trabajar con la matriz. ¿Se podría con la lista? Sí, pero es mucho más engorroso. Eh, um, Así que, pues es como usted prefiera. Ahora, en la práctica, sobre todo cuando pues, yo que trabajo con redes, lo he sufrido mucho, los datos uno no almacena en disco dos veces los mismos datos, ¿no? Eso es perder memoria, eso es perder memoria. Entonces, en este caso, pues como tenemos un caso chiquito, pues apenas, de hecho, vamos a ver cuántos son los datos en total, cuánto es el tamaño de muestra total. 1900, tenemos 1993 datos, pues eso es chiquitico en realidad. Pues no vamos a sufrir por tener los dos objetos al mismo tiempo, pero pues eso es algo que yo le aconsejo no hacer. No guarde en memoria dos veces los datos. Cuando usted tiene datos muy grandes, o le toca fraccionar los datos en varias partes para poderlos procesar en servidores independientes, o nunca cargar los datos en disco, ¿no? Simplemente ir computando las estadísticas suficientes de las bases y luego unirlas para poder hacer el procesamiento. Así toca hacerlo con redes, por ejemplo. En este caso, nos podemos dar el lujo de hacerlo, pues tenemos 1993 individuos, pues bueno. Llevar es un objeto, es una concatenación nuevamente que tiene los promedios dentro de cada colegio. O sea que llevar, vamos a ver, vamos a ver ese objeto llevar. Es un objeto de longitud 100, claro, es un objeto de longitud 100 y aquí tiene todos los promedios de cada uno de los colegios. Entonces, de alguna manera, estos serían como los estimadores máximo verosímiles de los promedios dentro de cada grupo, ¿no? Tenemos también las medianas dentro de cada grupo y tenemos las varianzas, ¿listo? Eh, las varianzas, nuevamente, tenemos dos objetos para los mismos números, S2 y SB. Simplemente
por pereza de no optimizar el código y dejar todo con el mismo objeto. Pero ahí sí es cuestión de sacarle el tiempito, pues. Ahora, ¿por qué es importante estos dos objetos llevar y S2, por ejemplo? Porque fíjese que todas las distribuciones condicionales completas dependen de, digamos, de Y barra. O sea que yo no me tengo que poner a computar, bueno, a calcular Y barra cada vez que haga el muestreador, ¿no? Porque recuerde que el muestreador voy a tener que iterar esto, no sé, 100.000 veces, 50.000 veces, lo que sea. Entonces, cada una de las 50.000 veces ponerme a calcular el promedio dentro del colegio J, eso es perder tiempo, ¿no? En términos de computación. O sea que las estadísticas suficientes usted las puede calcular afuera del muestreador, pues para hacer el proceso más óptimo, ¿no? Bueno, y repito, usted no necesita tener dos veces el objeto guardado en memoria, ¿no? Es perder memoria. Listo. Entonces, lo de siempre, un análisis exploratorio de datos. Yo tenía un profesor que siempre me decía, antes de hacer un modelo, ¿qué siempre hace usted? No, ahora ya me tiré el chiste. Bueno, no el chiste, el comentario, y es, ¿qué hace usted siempre cuando hace un análisis de datos de primero? Entonces, uno siempre dice el modelo o la teoría o lo que sea. Entonces, la respuesta es no, es siempre mirar los datos, o sea, como que explorar los datos, hacer la estadística descriptiva, como que entender los datos, eso siempre es fundamental. Para aquellos que han tenido un poquito de experiencia con alguna asesoría, como alguna consultoría o lo que sea, ustedes saben que procesar la data primero, limpiar la data primero, hacer la curación de la data, eso es de las cosas que más toma tiempo, ¿no? Sobre todo cuando la data involucra conexiones y texto. Em, entonces, aquí ya pues casi que todo está procesado bonito. ¿Por qué? Porque, digamos, todos los datos están completos, como que ya se hizo una validación de consistencia, ya se hizo una imputación si tocaba hacerla. Eso es algo de lo que no hemos hablado desde el punto de vista bayesiano, pero pues ya está hecho. Entonces, después de curar la data, siempre hay que explorarla, ¿no? Como hacer gráficos, ver cómo se comporta, ver cómo entender lo que tenemos a la mano. Nunca se ponga a hacer modelos sin entender la data antes. Entonces, este primer gráfico es un gráfico que Hoff lo presenta, me parece muy bonito. Es un gráfico donde es un simple diagrama de puntos. Es un simple diagrama de puntos en el que usted obtiene eh, um, todos los colegios en el eje X, ordenados de menor a mayor de acuerdo al promedio muestral, a la media muestral, y en el eje Y usted tiene todos los puntajes dentro de cada colegio. Entonces, de alguna manera, aquí usted puede evaluar muchas cosas. Bueno, número uno, puede ver como la evolución de los colegios con base en el promedio. Vamos a darnos cuenta después que el ranking basado únicamente en el promedio no es la mejor opción para analizar los datos. Um, Podemos ver la variabilidad o darnos una idea de la volatilidad de los datos en cuanto a, usted se da cuenta que pues aquí están como las líneas, eso representa el rango de cada uno de los colegios. Podemos ver que hay unos datos que son unos colegios que son más consistentes que otros, como que algunos colegios donde la variabilidad es más pequeña que en otros. Y usted puede darse una idea visual de cómo están los 1993 datos. Esta es una idea de visualización muy, muy bonita. Otra que yo hubiera hecho, pero en este caso puede ser un poco engorrosa, es hacer lo mismo, pero con boxplots. Pero pues ahí hay que saberlos hacer porque como tenemos 100 datos, pues de pronto quedan muy oprimidos. Entonces, bueno, esta es una manera de visualizar los datos de manera previa y ver, bueno, hay hay variabilidad entre los grupos, hay variabilidad dentro de los grupos, tenemos un comportamiento, digamos, creciente en términos del ranking porque hay algunos grupos que están por encima del promedio, del promedio, este 49 y punta fue el promedio general, el promedio global. Y es una manera de presentarle a la persona que no tiene entrenamiento cuantitativo cómo lucen los datos.
Finalmente las visualizaciones son para eso, para las personas que, de alguna manera, en parte para las personas que no tienen ningún entrenamiento, que puedan entender lo que está pasando. Este es un gráfico importante en ese sentido. Bueno, hay otro gráfico que es uno de los que sobre los que quisiera llamar más la atención, sobre todo porque va a servirnos para nuestra discusión del shrinkage, y es este gráfico. En este gráfico, que es un histograma y un dispersograma, un scatter plot, tenemos un gráfico de el promedio o sea, este es un histograma de los promedios, es un histograma de los 100 promedios, y este es un scatter plot de el promedio frente a el tamaño del grupo, el tamaño del colegio. Entonces aquí quisiera llamar la atención sobre dos comentarios. Primero, ver que los promedios siguen una distribución normal. Bueno, aparentemente tenemos un poquito de sesgo en la cola superior. Está bien, está bien. Uy, Juan Camilo, uno cómo hace para de alguna manera validar que esos supuestos distribucionales que uno está haciendo son adecuados? Y aquí la respuesta es, usted ya tiene parte de la respuesta. La primera es, eh, usted puede hacer la distribución predictiva y por medio de los estadísticos de prueba, ver si el modelo, si hay buena bondad de ajuste en términos, no sé, del promedio, las varianzas, los coeficientes de variación, las medianas, los mínimos, los máximos, el estadístico de prueba que usted quiera. Parte de la respuesta es esa. Otra parte de la respuesta es, vamos a aprender a hacer cross validación, si no es que ya lo sabe hacer, ¿no? Y es aprender a hacer predicciones ajustando el modelo con una parte de la data y luego ver que lo que yo voy a predecir efectivamente está en concordancia con la realidad. Y otra parte, otra solución, la cual no va a ser ni remotamente parte del curso, pues porque eso es otro curso grande, es hacer BNP, que es Bayesian Non-Parametrics, que es estadística no paramétrica bayesiana, en el sentido que uno puede ponerle una previa, uno puede, cuando usted le hablen de estadística bayesiana no paramétrica, esto es como lo último, esto es como lo más avanzado en estadística bayesiana, eh, y esto es ponerle previas a las distribuciones previas, o sea, previa sobre la previa. Entonces, eso es una distribución sobre un objeto de dimensión infinita. Y eso se hace a través de un proceso de Dirichlet y digamos que ahí usted como que la parte distribucional la puede de alguna manera eh, mm, subsanar haciéndolo de esa forma. Juan Camilo, es correcto utilizar los datos para decidir sobre las distribuciones de los datos y de los promedios, por ejemplo? Ahí estamos haciendo trampa técnicamente, ¿no? Porque estaríamos usando los datos dos veces, para decidir las distribuciones y para hacer la inferencia. Pero si nosotros hacemos el chequeo del modelo o hacemos la parte de cross-validación, de alguna manera estamos subsanando esa parte porque estamos como validando que lo que estamos proponiendo está bien. Y lo que les he dicho, si usted quiere utilizar los datos para establecer los hiperparámetros, se puede, pero eso ya es otro reino de la estadística bayesiana, que va a ser la estadística bayesiana empírica, ¿no? Empirical base, se dice así en inglés. Entonces, número uno, nuestro supuesto de normalidad sobre los promedios no es algo descabellado, ¿no? Tenemos una cola un poquito sesgada, pero está bien, digamos que no es algo que uno lo haga dudar de la bondad de ajuste del modelo. Igual, la inferencia que más nos atañe es sobre los promedios, entonces todo va a salir bien. Y en este otro gráfico, el de la derecha, aquí hay un comentario que es muy importante y es, recuerde que si usted se da cuenta, a medida que aumenta el tamaño de la muestra, la variabilidad de los promedios empieza como a disminuir. Es decir, cuando usted tiene un tamaño, mire que aquí tenemos un grupo de tamaño, tenemos dos grupos de tamaños de muestra 5 y hay como mucha variabilidad entre esos promedios. Y a medida que el tamaño de la muestra aumenta, pues la variabilidad de los promedios disminuye. Y la razón por la cual eso sucede es una razón que nosotros ya conocemos desde primer semestre y es usted sabe cuál es la varianza de un promedio, ¿no? La varianza de un promedio es sigma cuadrado sobre n.
Entonces, a medida que aumenta el tamaño de la muestra, la variabilidad asociada con el promedio disminuye, ¿no? Entre más datos usted tenga asociados con un grupo, pues su estimación va a estar de alguna manera más informada, pues. Por eso es que hay tanta variabilidad, sobre todo con los tamaños de muestra pequeños. Entonces, bueno, esto hace parte de la observación de los datos. Y estas observaciones que les acabé de hacer van a ser fundamentales cuando veamos el efecto de shrinkage que les he venido mencionando, de compartir información a través de los grupos. Bueno, viene una de las partes más importantes, el MCMC. Entonces, para hacer el MCMC, necesito elicitar los hiperparámetros. Entonces aquí, recuerde, estamos trabajando desde el punto de vista bayesiano. eh, digamos que tenemos toda la libertad de poder establecer nuestros hiperparámetros de acuerdo con nuestro estado de información. La idea es tratar de usar lo poquito que tengamos de información previa para poder hacer la inferencia y tenemos muchas opciones. Juan Camilo, ¿me toca hacerlo con estos hiperparámetros? No, usted puede hacer varias inferencias con varios valores de los hiperparámetros que sean coherentes, obvio, y poder ver cómo cambian las inferencias de acuerdo a su elección de hiperparámetros para evaluar la sensitividad del modelo a ellos. Pero la licitación que vamos a hacer acá va a ser una licitación, digamos, coherente con lo que sabemos. Y es que recuerde que esto hace parte de un conjunto de datos relacionado con unos puntajes y esos puntajes corresponden a una prueba de estado, a una prueba en la que se hizo, bueno, esto no vamos a entrar en los detalles de la teoría de respuesta al ítem, pero digamos que es un examen cuya dificultad está dada para que haya una media nacional de 50 con una desviación estándar de 10. Juan Camilo, ¿hay forma de elicitar los hiperparámetros sin tener este tipo de información? Claro, y y aquí usted puede utilizar su sentido común para elicitarlos. Digamos, si usted tiene una prueba donde el puntaje máximo sea 100, pues lo más lógico es centrar la previa en 50, ¿no? O sea, usted no tiene por qué favorecer ni puntajes ni muy bajos ni muy altos. Y vamos a explotar también este hecho de la desviación estándar. Eh, la desviación estándar usted la puede licitar dependiendo de qué tan concentrado quiere usted la prueba alrededor del 50, ¿no? Entonces tenemos que la prueba fue diseñada para tener una media nacional de 50 y una desviación estándar de 100. Una varianza de 100, una desviación estándar de 10 puntos. Bueno, entonces, ¿eso qué produce? Eso produce, eh, recuerde, como la prueba fue, eh, um, como la prueba fue de alguna manera diseñada para tener una varianza nacional de 100 y recuerde que sigma cuadrado describe la variabilidad de las observaciones. Entonces, vale la pena poner aquí 100 en sigma cuadrado. Eh, ¿Qué tanta información le vamos a dar a eso? Bueno, pues póngale a nu, póngale 1, un tamaño de muestra previa de 1. Ahora, Juan Camilo, toca hacerlo. Uno podría darle yo 2 o 3 o algo así, o 0.1 o algo así, claro, podría. Yo le pongo 1 como por seguir la interpretación de nu, ¿no? De el tamaño de muestra previo a. Ahora, eh, mucho cuidado con esta observación que voy a hacer aquí. Este es un truquito. Un profesor que tuve lo llamaba eh, esta propiedad, este teorema, pues porque es un teorema, lo llama Adán y Eva, ¿no? Adán y Eva porque es muy importante para hacer muchas demostraciones, es como el punto de partida para poder hacer muchas demostraciones y poder hacer, justificar muchas elicitaciones previas. Y es lo siguiente, la varianza de los yes, eh, y aquí vamos a ver si usted en realidad está entendiendo bien el modelo y la especificación bayesiana. La varianza marginal de Y, o sea, la varianza marginal de un puntaje de un individuo ahí en el colegio J, o sea, sin condicionar en teta J, ¿a qué es igual? Entonces aquí vamos a utilizar lo que le digo que este profesor llamaba Adán y Eva, este es el teorema, ¿cómo es que se llama? Varianza
teorema de la varianza total, se debe llamar. Esto es digamos que la formulación en términos, en probabilidad, pues, a mí yo me acuerdo que me la escribían así, no sé si usted se acuerda o no, pero se la voy a escribir igual. Uno le decían, bueno, cuando usted quiere la varianza, cuando usted quiere la variabilidad de una variable aleatoria y, esa usted la puede calcular de la siguiente manera. Usted puede escribirlo, usted la puede escribir como el valor esperado de la varianza de y dado x más la varianza respecto a x del valor esperado de y dado x. Bueno, no sé si se acuerdan de esa propiedad. Es una propiedad muy popular. Existe la versión con el valor esperado también, ¿no? No sé si alguien la recuerda, pero la versión con el valor esperado es esta. Es el valor esperado de y es lo mismo que el valor esperado respecto a x del valor esperado de y dado x. Este es el teorema de el valor esperado total. Bueno, no sé cómo lo hayan visto ustedes en clase. Espero que no sea algo nuevo. Y lo que quiere decir esto es que los momentos sin condicionar de y, usted los puede expresar en términos de los momentos condicionados. Es decir, usted tiene dos opciones. O calcula la varianza y el valor esperado de forma directa sin condicionar, o condiciona en una variable aleatoria que sea fácil de manejar, en este caso x, y hace los cálculos respecto a las distribuciones condicionadas. Entonces, Adán y Eva, ¿no? Adán y Eva, aquí están. Entonces, en este caso, porque esto es útil? Porque si usted quiere la variabilidad total de y sin condicionar, pues usted puede calcular esto como el valor esperado de la varianza de la y, pero condicionada en este caso, oh, de y y j, dado, ¿condicionado en quién? Pues en teta j y sigma cuadrado. Fíjese que en este caso mi x, pues, son las variables aleatorias teta j y sigma cuadrado, más la varianza. Bueno, estoy aquí omitiendo los subíndices, pero pues esto es para que la notación no me quede muy engorrosa, del valor esperado de y y j, dado teta, teta, teta j y sigma cuadrado. ¿Y por qué es importante esta observación? Hagamos un par de cálculos. Bueno, ¿cuánto esto me va a quedar valor esperado? Bueno, dado teta j y sigma cuadrado, ¿cuál es el valor esperado de la y? Pues el valor esperado de la y, la varianza de la y es sigma cuadrado. Más la varianza de, dado teta j y sigma cuadrado, ¿cuál es el valor esperado de la y? Pues teta j. Oh, perdón con ese subíndice ahí. Listo. Ahora, ¿cuál es el valor esperado de sigma cuadrado? Muy fácil, ¿no? A priori, nosotros sabemos que sigma cuadrado tiene distribución gamma inversa. Entonces, bueno, no sé si usted se sepa esto, pero si x dado alfa y beta tiene distribución gamma inversa, bueno, inverse gamma, alfa y beta, entonces el valor esperado de la x, usted no se tiene que saber esto de memoria, es igual a beta sobre alfa menos 1. Entonces aquí le va a quedar beta, que para usted es nu sub 0, sigma 0 sobre 2, sobre alfa menos 1. ¿Quién es alfa? Alfa es sigma cuadrado sobre 2 menos 1. Listo. Más, ¿cuál es la varianza de teta j? La varianza de teta j es estado cuadrado. Eh, Juan Camilo, aquí uno puede volver, en esta varianza de los tetajotas, uno puede volver a aplicar el teorema de la total de la varianza, claro. Uno puede seguir así hasta que llegue a solo términos de los hiperparámetros, ¿no? O sea que esto le va a quedar descompuesto en otras dos partes. Entonces, sí, podría hacerlo. Pero entonces, ¿cuál es mi punto? Mi punto es, número uno,
Fíjese que si yo escojo nu igual a 1, a priori eh, um, voy a terminar con una expresión aquí que me queda 1 medio menos 1. O sea, voy a terminar con, o sea, si yo escojo el, 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 el nu sub 0 igual a 1, voy a quedar con una expresión que no está definida para un valor esperado de una varianza. Por eso es que obviamente aquí el valor esperado es para alfa mayor que 1, ¿no? O sea que al elegir nu sub 0 igual a 1, estamos diciendo que a priori la varianza de los y's marginal no existe. Eh, por un lado eso. Por eso es que hay personas que les gusta trabajar, por ejemplo, con nu sub 0 igual a 3. Nu sub 0 igual a 3, finalmente es un valor pequeño a priori, para darle un peso a priori pequeño de información sobre la variabilidad. Y muchas personas les gusta utilizar este valor para obtener una versión finita de la varianza de los y's marginal a priori. Hay otros que son un poquito menos extremos y ponen nu sub 0 igual a 2. Nuevamente, me queda una varianza no definida, porque me queda 2 sobre 2, 1 menos 1, 0, una división por 0, me queda una varianza no definida, a priori marginal, pero por lo menos es una varianza infinita, o sea, muy poco informativa. ¿Cuál es mejor? Ninguna es mejor que la otra. Todo depende de usted cómo quiera establecer su estado de información. Yo voy a seguir simplemente el nu sub 0 igual a 1 con una varianza a priori no definida marginal, pero con un con un peso, con una ponderación muy pequeña en el estado de información. Listo. Juan Camilo, ¿lo podría hacer con nu sub 0 igual a 3? Sí, con nu sub 0 igual a 2. Sí, valdría la pena hacerlo de las tres maneras para ver cómo cambia la inferencia. Listo. Siguiente observación muy importante. La variabilidad marginal depende de la variabilidad dentro como la variabilidad entre. O sea, usted se da cuenta que aquí le queda como la descomposición de las dos partes, ¿no? La variabilidad de los y's no depende únicamente de lo que pase dentro, sino depende también de lo que pase entre. La variabilidad marginal, la total, ¿no? Sin condicional. Entonces, es bueno, claro, estamos diciendo a priori estamos diciendo que vamos a poner como un sigma cuadrado de 100, pero eso claramente es una sobreestimación de lo que debería ser la varianza, porque es que esa varianza tiene dos partes, una dentro y una entre. Entonces, de alguna manera estamos trabajando con una forma no informativa de elicitar a priori los valores marginales de las calificaciones marginales, pero es una manera, digamos, muy precavida de hacerlo. Otra manera, si usted quiere, y yo soy muy partícipe de esta, es en lugar de ponerle aquí 100 y aquí ponerle 100, es ponerle 50 a ambos. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Lo que estoy poniendo es en eta sub 0. Recuerde que eta sub 0, perdón. Recuerde que eta sub 0 es mi hiperparámetro relacionado con la variabilidad de los grupos entre. Entonces, lo que voy a hacer es un eta sub 0 igual a 1, nuevamente para darle un peso pequeño, y un tau cuadrado sub 0, también 100. Recuerde que ese tau cuadrado sub 0 es como la variabilidad a priori que yo tengo de la variabilidad entre los grupos, esa es la interpretación. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy poniendo un nu sub 0 y un eta sub 0 igual a 1, poco peso, y un sigma cuadrado 0 y un tau cuadrado 0 de 100 para de alguna forma capturar la variabilidad de cómo fue diseñada la prueba. Pero esto es claramente una sobreestimación en ambos casos porque en total fue diseñado para que tuviera una desviación estándar de 10. Así que si usted quiere poner aquí un 50 y aquí un 50, fabuloso. Bueno, en mu sub 0, recuerde que mu sub 0 es la media a priori de las medias. Vamos a poner un 50, claro. Y la variabilidad de esa media es de 25. ¿Por qué es chévere ponerla de 25? Porque a priori, con esa media de 25, entonces vamos a tener que aproximadamente el 95% de las observaciones va a quedar entre 40 y 60.
Uy, Juan Camilo, ¿cómo sabe eso? Pues bueno, claramente es la regla empírica, ¿no? La distribución normal, ¿usted se acuerda de a cuántas desviaciones estándar? A 4 desviaciones estándar está el 99%, a 3 desviaciones estándar está, aquí debería haber puesto el 99%, perdón. A 99% está a 4 desviaciones estándar de la media, a 3 el 90 y tanto por ciento, a una desviación el 60 y tanto por ciento, ¿no? Eh, um, Juan Camilo, yo hubiera podido poner de pronto una desviación estándar mayor para hacerla menos informativa respecto al sigma. Sí, se hubiera podido poner, por ejemplo, tal vez una desviación estándar de 10. Eso hace la desviación estándar, la previa un poco menos informativa respecto a mí. La verdad es que yo lo hice y los resultados no cambian. Bueno, entonces, bueno, estos son los hiperparámetros. Siempre hay que dar una justificación de por qué los hiperparámetros. Y de hecho, en el examen, en el parcial, muchos hicieron como una justificación muy chévere de, bueno, los alfas los puedo tomar de 0.01 porque si yo tomo el límite del valor esperado a posteriori de la Dirichlet, me va a quedar más o menos, me va a quedar aproximadamente igual al estimador de máxima verosimilitud, lo cual quiere decir que le estoy dando poco peso a priori a las observaciones. Fabuloso. Digamos que es una manera, tocaba 0.01, hubiera podido ser 0.001, también hubiera podido ser. Entonces, nuevamente usted tenemos toda la libertad como bayesianos de poner aquí los hiperparámetros como queramos de acuerdo con una realidad. Listo, entonces aquí los tenemos. Y aquí viene la parte del muestreador. Entonces, muy importante. Vamos a hacer 50.000 iteraciones. Si quiere 100.000, hágala 100.000. Vamos a desplegar el progreso del algoritmo cada 10%. Por eso aquí le pongo un floor, ¿no? Para que me quede un número entero ahí. Y vamos a almacenar en memoria RAM dos objetos, dos matrices para almacenar las muestras. Uno va a ser teta. Esta es una teta que va a ser una matriz de tamaño 50.000 por 100. Ya este es un objeto un poquito más grande, ¿no? 50.000 filas y 100 columnas. Cada columna es para cada colegio, ¿no? Teta 1, teta 2 hasta teta 100. Y este MST, pues el nombre en realidad viene de mu, sigma y tau, va a tener apenas 3 columnas, una para mu, una para sigma y una para tau. Yo en realidad jamás almaceno las muestras en memoria RAM porque eso consume mucha memoria y, digamos, de alguna forma hace que el proceso sea un poco más lento porque el tiempo que tarda el computador en almacenar el valor es mayor al que cuando usted lo exporta a un archivo de texto. Entonces, yo usualmente lo exporto a un archivo de texto y a cada parámetro le tengo su archivo de texto. Entonces, si yo lo estuviera haciendo, la verdad es que en la carpeta de trabajo, en el Working Directory, yo tendría como 100 archivos de texto, uno para cada parámetro. Pero bueno, eso es entre gustos, ¿no? ¿Lo puedo dejar todo en una sola matriz? Sí. Si usted quiere 100 para teta, o sea, las primeras 100 para teta, la 101 para mu, la 102 para sigma y la 103 para tau, hágale. O sea, como que la forma en que usted almacena las muestras es muy personal, pero tiene que ser en una manera matricial, ¿no? Es como la forma de guardarlas. Listo. ¿Cuáles van a ser los valores iniciales del algoritmo? Entonces, necesito un valor inicial para teta, pues vamos a poner los estimadores de máxima verosimilitud. Si usted quiere, aquí puede poner lo que quiera. Es más, Juan Camilo, que yo podría poner 50 repetido 100 veces, como un rep, algo así como un rep de 50, coma, de 50, m. Sí, como que arrancar el algoritmo como que todos arrancan desde 50, sí. En Sigma yo podría arrancarlo en 100, sí. Eh, digamos que usted es libre de la media de las medias, ¿lo podría arrancar en 50? Claro. Eh, ¿El tau cuadrado lo podría arrancar en 100 también? Sí. Usted aquí es libre de arrancar el algoritmo en el valor inicial que usted quiera. Yo usualmente, usted puede usar la data. Usted puede usar la data. Puede usar como que el teta, los estimadores de máxima verosimilitud, el sigma, obviamente la media de las varianzas, si usted quiere, o la varianza de todos los datos. O sea, como que usted puede arrancar el algoritmo en el punto que usted quiere. Obviamente que sea coherente. Otra manera de hacerlo es muestrear de la previa.
O sea, como que hacerlo de una manera aleatoria y obviamente el código sería un poquito más largo, pero si usted quiere puede cada teta muestrearlo de la previa, el sigma muestrarlo de la previa, el mu muestrarlo de la previa, el tau cuadrado muestrarlo de la previa y tener un punto aleatorio de partida. Muy bien. Obviamente, entre más lejos esté el punto aleatorio de partida, peor, ¿no? O sea, más le cuesta al algoritmo encontrar la posterior. Pero, y entre más parámetros, pues peor. Pero, pues bueno, digamos que este es un punto de partida coherente. Listo. Viene el MCMC. El MCMC va a tener varios pasos. Primero, pues ya los tenemos aquí. Aquí está el algoritmo, ¿no? Número 1, muestré los tetajotas. Número 2, muestré el sigma. Número 3, muestré el mu. Número 4, muestré el tau cuadrado. Número 5, almacene. Número 6, repita. Listo, hasta convergencia. ¿Cuántos jotas voy a tener que actualizar? ¿Cuántos tetas voy a tener que actualizar? 100. O sea que el primer paso del MCMC tiene 100 pasitos por dentro. Muestrear el teta J de cada colegio. Entonces, básicamente es seguir la fórmula. ¿Cómo así? Ah, bueno, R norm, aquí tiene la media y aquí tiene la varianza. Mire que por eso es que dimos puntos de partida, ¿no? Dimos puntos de partida, pues porque este es teta J dado el resto. Entonces necesito los valores de tau cuadrado, de mu, bueno, las n's la tengo obvio, los y barras los tengo obvio. Necesito un valor de sigma cuadrado, o sea, necesito un punto de partida, pues que ya lo acabamos de definir. Entonces, para j desde igual 1 hasta 100, tengo que sacar una normal con estos valores, ¿no? Entonces, pues aquí está. R norm, ¿cuántos valores? 1. Con una media, pues que la media aquí se llama e teta y con una varianza. Y el mismo comentario de la vez pasada, ¿no? Primero calculo la varianza y luego se la multiplico a la media, ¿no? Pues para no volver a calcular dos veces la misma cosa. Eso hace el algoritmo un poquito más eficiente. Y mire que usted tiene que tener aquí como ver que, por ejemplo, la varianza es efectivamente la varianza. Ah, ¿cuál es la varianza? 1 sobre tau cuadrado más nj sobre sigma cuadrado. Ah, vamos a ver si quedó bien escrito. 1 sobre tau cuadrado, perfecto, más nj, que es el tamaño de la muestra del colegio J sobre sigma cuadrado. Ah, perfecto. ¿El sigma cuadrado ya lo tengo? Ah, claro, pues ya le di aquí un valor inicial, ¿no? Listo. Y eso lo hago J veces. Y mire que va a quedar almacenado, aquí voy actualizando los valores de teta, ¿no? De teta minúscula, que es donde estoy almacenando los tetas, los medios de cada colegio. Paso 2, actualizar el sigma cuadrado. Ah, bueno, actualizar el sigma cuadrado, listo. ¿Cómo actualizo el sigma cuadrado? Bueno, para actualizar el sigma cuadrado, yo necesito una gama inversa. Ah, bueno, 1 sobre R gamma. Nu sub n sobre 2. Ah, bueno, nu sub n sobre 2. ¿Quién era nu sub n? Nu sub n sobre 2, entonces era, bueno, nu sub 0 sobre el tamaño de muestra total. Ah, bueno, vamos a verlo, vamos a ver si quedó bien. Ah, listo, nu sub 0, perfecto, sobre el tamaño de muestra total. Juan Camilo, ¿estoy perdiendo el tiempo aquí? Sí. ¿Por qué? Porque está repitiendo un cálculo. Mire, esta suma es 1993. Eso no cambia. Entonces aquí es mucho más eficiente simplemente poner 1993 o bueno, no lo ponga así, ¿no? Póngale una letra ahí, NN o alguna cosa. Aquí está perdiendo tiempo. Esto es un algoritmo que lo estamos haciendo un poquito menos eficiente, sobre todo porque estamos repitiendo una operación que no deberíamos estar repitiendo. Bueno, listo. Siguiente, SS sobre 2. Ah, bueno, ¿qué será SS? Ah, pues la suma de cuadrados, ¿no? Square sum, ¿no? Entonces, para eso me toca el nu sub 0, sigma cuadrado y la doble suma y la doble sumatoria, ¿no? Listo, y la doble sumatoria, perfecto. Entonces, este for, de hecho, voy a terminar la clase diciendo este comentario y es, esta manera es la menos eficiente de hacer esto. Es la más, perdón, es la más ineficiente de hacer esto. ¿Por qué? Bueno, tengo que hacer el nu sub 0 por el sigma cuadrado 0. Esa es la primera parte del sumando. ¿Sí estoy en lo correcto? Sí, mírelo aquí. Nu sub 0, sigma cuadrado 0. Perfecto. Más la suma de cuadrados dentro, ¿no? Más la suma de cuadrado dentro para cada grupo. Entonces cojo
los datos de cada grupo menos su promedio que ya actualicé en el paso anterior, todo elevado al cuadrado, luego sume. Ujú. Esta es la forma más ineficiente de hacerlo. ¿Por qué? Porque, número uno, está utilizando un for nuevamente. Aquí este for es inevitable, ¿sí? Ese no lo puedo sacar, pero este for yo sí lo podría evitar, ¿no? Se podría usar un apply, por ejemplo. O es más, alguien me puede decir, Juan Camilo, pero aquí yo podría utilizar la identidad que hicimos de los estadísticos suficientes hace unas 5 clases para evitarme esta sumatoria de los valores al cuadrado. Claro, también se podría. De hecho, sería mucho más eficiente. En este caso, digamos que pedagógicamente es bueno hacerlo así para que usted vea que está siguiendo la fórmula, ¿no? Que está siguiendo la fórmula de la full conditional, pero es muy ineficiente. Bueno, y así sigue con las demás, ¿no? Luego muestrea la normal de mu y la normal de tau cuadrado. Vamos a verlo. Sigue la normal de mu, mírela aquí, y y la gamma inversa de tau cuadrado. Listo. Ahora, finalizo con este comentario de la clase. Y es, este MCMC, como está escrito así, como paso por paso, es una manera muy, el término en inglés es naive, como muy inocente de hacerlo, porque a medida que los modelos se vuelven más complejos, los pasos para muestrear de las full conditional se vuelven más difíciles. Vamos a ver un Hamiltonian, vamos a ver un Metropolis, como que no todo se resuelve en 3 pasitos. La mejor forma de hacerlo es hacer un módulo. Es decir, pasar todo esto a una función externa e invocar la función. Eso es lo que está escrito acá. Entonces, en lugar de ponerme a hacer todo esto, más bien, usted, ¿por qué no hace una función auxiliar que se llame así, sample tau square, por ejemplo, que dependa de todo lo que necesita uno para hacer el cálculo de los parámetros, cuyo valor sea el valor que usted quiere muestrear. Esto es una forma modular de hacer el código por medio de modulitos. Y usted va, y lo que uno hace como programador es testear modulitos. Uno jamás, es hacerlo así como un MCMC así tan largo, uno jamás lo hace. Uno lo hace por módulos. Hace un módulo para teta, otro módulo para sigma, otro módulo para mu y por último otro módulo para tau cuadrado. Aquí se lo puse. Entonces, es mucho más fácil, la verdad, es mucho más fácil simplemente no poner esto, simplemente le voy a poner aquí comentarios y simplemente poner una línea. Ajá. Y esa línea básicamente es un módulo que hace lo que hacían estas líneas que están aquí atrás. Luego, almaceno los resultados, almaceno los valores que ya actualicé en el algoritmo y por últimas despliego el progreso. ¿Listo? Entonces, bueno, esta es la explicación del MCMC. Yo creo que es la última vez que voy a hacer una explicación del algoritmo de así como tan paso a paso, pues porque si no, las clases se nos van a volver eternas. Pero así es, esto es todo. Digamos que de ahora en adelante, esto siempre va a ser. Juan Camilo, me toca hacerlo con módulos. No, esto es lo que usted prefiera, es como usted se sienta más cómodo, es lo que a usted le funcione. Esto es un ejemplo de cómo hacerlo. Eh, um, y correrlo, pues en este caso simplemente lo voy a correr para que usted lo vea. La próxima clase vamos a arrancar en esto. Voy a correr todo el algoritmo. Nunca olvide poner la semilla, ¿no? Y mire que este es un algoritmo que objeto S no he encontrado. Muy seguramente no corrí el S. Perdón. Simplemente voy a correrlo todo sí, desde aquí. Ajá. Entonces mire que el algoritmo va a tardar más tiempo, ¿no? Por eso es que tenemos que ser muy ágiles en hacer la programación. Es muy importante también poner el progreso, pues porque así uno se da cuenta en dónde va el algoritmo. Y mire que con 103 parámetros, con un modelo más o menos chiquito, con, con small data, con 1993 daticos, ya el algoritmo se demora siempre unos cuantos segundos. Entonces, por eso es que insisto mucho yo en ser muy eficientes programando. Bueno, eso es todo por hoy. Qué pena, hoy me extendí mucho más de lo que siempre me extiendo. Me disculpo, la próxima vez arrancamos aquí, en la inferencia.
¿Listo? Muchas gracias por su atención. Nos vemos la próxima clase y bueno, aquí voy a esperar yo que el algoritmo termine de correr. En esto arranco Perfecto. la próxima. Muchas gracias.